elementos del grupo 15. Son los que están aquí al ladito, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Y este unum pentium, que ahora se llama moscovio. Moscovio. Características generales de estos elementos, entonces, configuración electrónica, Ns2, Np3, es decir, 5 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Su nivel más externo, es común a todos los elementos, por eso se agrupan en esta misma columna. Esta configuración electrónica es la que da origen a los estados de oxidación más comunes de estos elementos, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, un elemento, su estado fundamental, ¿cierto? Su estado elemental, con los 5 electrones de valencia, pierde, por ejemplo, los 5 electrones, origina el estado más 5. O sea, tiene que estar en condiciones eh, oxidantes, ¿cierto? Otro estado común es cuando se pierden los 3 electrones P, ¿sí? Que origina el estado más 3. Y también existe la posibilidad de este estado de oxidación negativo, que es cuando se suplen los 3 electrones faltantes para completar el nivel P, ¿sí? Normalmente este estado de oxidación menos 3 lo presenta el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el elemento más pequeño de todos, es más electronegativo, por lo tanto tiene tendencia más que el resto de los elementos a presentar estado de oxidación negativo, aunque los demás también podrían presentarlo, ¿no? Su configuración electrónica da para eso. Pero sus propiedades atómicas, ¿cierto? Limitan un poco la posibilidad de estados de oxidación negativos para el resto de los elementos. También quería comentarles algo importante. Mira, cuando hablamos de grupo 15, el primer elemento metálico con propiedades marcadamente metálicas es el bismuto, ¿sí? Sin embargo, cuando hablábamos del grupo 14, la clase pasada, teníamos dos elementos metálicos, es decir, la propiedad misma del elemento va cambiando, ¿cierto? Ustedes saben que un elemento metálico es un elemento que es fácil de ionizar, ¿sí? Que tiende a hacer electrones fácilmente, que se oxida fácilmente, y nada, pues en el nitrógeno esa tendencia es menos marcada, siendo que solamente el bismuto ya allá abajo, ¿cierto? El número atómico 83, un elemento grande, ¿cierto? Con su capa de valencia bien alejada del núcleo, recién viene a comportarse como un elemento metálico. Otra cosa importante relacionada con eso también es que estos elementos dan lugar normalmente, ¿sí? A enlaces covalentes, ¿sí? Producto de esto mismo, de estas propiedades que presentan los elementos relacionados con su tamaño, fundamentalmente, con su carga nuclear efectiva, dan lugar a varios compuestos covalentes. Así como el nitrógeno, ¿sí? Origina el amoníaco, que ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? Lo hemos estudiado en los laboratorios de química general, ¿cierto? Eh, lo mismo hace el fósforo, lo mismo hace el astato, lo mismo hace el antimonio y lo mismo hace el bismuto, ¿sí? Por supuesto, con diferencias estructurales. Y aquí, cuando estaba revisando esto para ustedes, encontré un artículo donde hay unas personas, ¿cierto? Aquí, que investigaron la geometría. Una cosa interesante mencionar aquí es que fíjense en los ángulos de enlace, varían harto. Aquí esto uno espera que fueran 120 grados, ¿sí? Y resulta que terminan siendo 107,8 debido a la repulsión del par electrónico que está acá arriba. Es algo esencial en química general, ¿cierto? La teoría de la repulsión de los pares electrónicos, de la capa de valencia, etcétera. La cosa es que cuando se pasa a fósforo y a los elementos que vienen hacia abajo, la tendencia es a formar ángulos de 90 grados. Es decir, como si esto fuera un octaedro, ¿sí? Como si fuera un octaedro donde entre los enlaces hay ángulos de 90 grados. Posiblemente eso se deba a que cuando pasamos del fósforo hacia los elementos que están abajo en este grupo, eh, incluimos orbitales de vacíos que permiten, ¿cierto?, lo que nosotros ya también conocíamos que es el octeto expandido. Cuando se habla de estos orbitales disponibles, los electrones tienen predisposición, ¿cierto?, a orientarse en una forma octaédrica tal como revela este estudio teórico. Mira, aquí una cosa que encontré interesante mostrar, igual que los orbitales se calculan, ¿cierto? Se diseña un tipo de orbital y nada, pues, se mete al cálculo y se sacan aquí también los ángulos de enlace para cada una de las especies. Estos son datos experimentales, ¿cierto? Obtenidos por medidas espectroscópicas, y estos aquí son datos calculados, obtenidos por funciones de onda, ¿cierto? Que se trabajan en el computador. Eh, ahora, nada, pues lo más importante de aquí, ¿cierto? Es mostrarles que hay compuestos análogos dentro de todo el grupo, algunos con más probabilidad de existir que otros, ¿cierto? Por supuesto, si estamos hablando que estos compuestos tienen esta oxidación menos 3, nada, pues el amoníaco es el más estable de estos. Y también el más básico.
Bien, primero nos corresponde hablar del nitrógeno. Y este frasquito que aparece aquí, ¿sí? Este frasquito aquí, se llama frasco de Dewar, ¿sí? Quizás ustedes ya lo han visto alguna vez. Es un termo, en el fondo es un termo. Y esto que está aquí cayendo es nitrógeno líquido, ¿sí? Que tiene un punto de ebullición, ¿cierto? De menos 196 grados Celsius o 77 Kelvin. Se ocupa normalmente para refrigerar sistemas, ¿cierto? Que requieren estas temperaturas muy bajas, condensación de gases, etcétera. Sobre el nitrógeno compuestos, vamos a partir con el amoníaco y su derivado, ¿cierto? Que es el catión amonio, esta oxidación -3. Este amoníaco, ¿sí? Bien conocido por sus propiedades ácido-base, sabemos que es una base débil, es capaz de sustraer un protón del hidrógeno y convertirse en el catión amonio, que a su vez, ¿cierto? El catión amonio también es un ácido débil, es decir, puede devolver el protón al agua, ¿cierto? Un proceso de equilibrio químico. Y nada, interconvertirse entre su ácido y su base conjugada, ¿sí? Aquí aparece una representación gráfica, ¿cierto? Donde se muestra el par de electrones solitarios en el caso del amoníaco. Y acá aparece la estructura también tetraédrica del catión amonio. Otra cosa importante señalar del amoníaco? Mira, el NH3, por ese par de electrones libres que tiene, ¿sí? En realidad cualquier amina, pero particularmente en este caso el NH3, es capaz de formar compuestos de coordinación. Es decir, ese par de electrones puede ir a enlazarse, ¿sí? Con algún elemento metálico, con algún catión metálico, por ejemplo, un catión divalente, como por ejemplo cobre 2+, y formar compuestos de coordinación, es decir, hacer un enlace coordinado, un enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo hacia el metal. Y esto es lo que aparece acá, ¿sí? Este es al centro un átomo de cobre, ion cobre, 2+, mejor dicho. Aquí los azulitos son moléculas de amoníaco y los que están arriba son moléculas de agua. Entonces, con esto que trato de mostrarles, que las aminas en general y el amoníaco en particular pueden actuar como ligandos para coordinar un centro metálico, es decir, ese par de electrones es relativamente lábil, se puede, ¿cierto?, convertir en un nuevo enlace tal como lo hacía el nitrógeno, ¿sí? Al actuar como una base, ¿sí? Porque antes este par de electrones se iba a ¿dónde? A un H+, y convertía, ¿cierto?, este NH3 en NH4, ¿sí? Del mismo modo, ese par de electrones se podía enlazar a un metal, ¿cierto?, y formar compuestos de coordinación. Eso, ahora que me acuerdo, también en química general se hace este complejo, un complejo de este tipo, que también es para reconocer cobre y es de un color azul característico. Aquí aparecen varios ejemplos de eso, ¿sí? Por ejemplo, derivados del amoníaco, tenemos aminas primarias, secundarias, terciarias, quizás esto ya lo verán mejor en química orgánica, ¿cierto? Pero gracias a ese par de electrones que se pueden formar, ¿cierto? Compuestos de coordinación. Aquí aparecen ejemplos con el átomo de oxígeno, que también tiene pares de electrones libres, y con el átomo de nitrógeno, ¿cierto? Que estamos viendo ahora que también tiene un par de electrones libres. Multitud, ¿cierto?, de compuestos de coordinación se han obtenido usando compuestos de nitrógeno, ¿sí? Muchos. Dentro de ellos también están compuestos naturales como la clorofila, por ejemplo, y un sinfín de otros compuestos de coordinación. Normalmente si se quiere hacer un ligando, ¿sí? Si se quiere construir un ligando para coordinar iones metálicos, es bueno, ¿cierto?, que tenga átomos de nitrógeno, porque ellos son capaces de dar densidad electrónica, ¿cierto?, para enlazar a un metal, ¿sí? Por ejemplo, en la química extractiva, para recuperación de metal o para purificación de aguas, etcétera, ¿sí? El experimento 1. Este experimento 1 consistía más o menos, ¿sí? En lo que hice acá, ¿sí? En un vaso precipitado, iban a colocar un poquito de disolución de cloruro de amonio y a este amonio ustedes lo iban a desprotonar, quitarle el hidrógeno que trae, digamos, entre comillas, en exceso, ¿cierto? Y convertirlo en amoníaco. ¿Cómo? Con una base fuerte. Una base fuerte es capaz, ¿cierto?, de quitar el hidrógeno que está en el catión amonio y hacer el amoníaco. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo visible de esto? Que el amoníaco, ¿sí? El amoníaco es volátil. El amoníaco es volátil. Por lo tanto, mira, imagen que está aquí, esta fotito, aquí abajo tiene la disolución, ¿cierto?, de NH4Cl, y eso blanco que ven aquí es una lentejita de hidróxido de sodio.
Cuando esto reacciona, ¿sí? Se forma el NaCl, ¿sí? NaCl, se forma agüita y se forma NH3, que es volátil, y eso volátil viene vapores de amoníaco, se encuentran con este papel que es un papel indicador, ¿sí? El típico papel indicador universal ácido-base, que cuando se pone de color azul, nos indica que estamos frente a un pH básico. Entonces esta era una forma, ¿cierto?, de que ustedes vieran cómo se pueden descomponer sales de amonio de forma fácil. Una forma, ¿cierto?, es neutralizando, porque ustedes saben que el amonio es un ácido débil, con una base, ¿cierto?, se puede neutralizar y de aquí salen los vapores de amonio. Por eso también aquí decía, advertencia, tenga cuidado con los vapores que se desprenden porque el amoníaco es tóxico, ¿sí? Siempre dependiendo de su concentración, pero hay que evitar la exposición al amoníaco porque es un gas que provoca daño, ¿cierto?, en el sistema respiratorio. Y aquí también tenemos un videito. Mira, aquí tiene entonces la disolución del cloruro de amonio. Le deja dentro lentejita, ¿cierto?, de hidróxido de sodio y la reacción empieza a correr. Está corriendo la reacción. Y encima, por supuesto, el papel indicador de pH en el aire. Fíjate que ni siquiera toca la solución e inmediatamente se empieza a poner de color azul, evidenciando, de todas maneras, ¿cierto?, la volatilización, o la formación, ¿cierto?, y la posterior volatilización de NH3 desde la disolución. Nada, pues, ahí queda también demostrado el carácter básico del amoníaco y en conjunto con eso el carácter volátil también del amoníaco. El amoníaco, el NH3, en condiciones normales es un gas. Es un gas, eso no se lo olvide, es un gas el amoníaco. Es un gas que, sin embargo, es soluble en agua, es bien soluble en agua. Por eso es que se pueden preparar disoluciones de amoníaco. Mira, este otro experimento, no parece señalado acá, pero una una forma fácil de poder detectar si usted se encuentra frente a una sal de amonio, ¿sí? Frente a una sal de amonio. Porque mira, voy a copiar esto para mostrarles cómo es esta forma fácil de identificar sales de amonio. Aquí. Lo que tienen acá en la disolución es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que teníamos antes, es decir, aquí había NaOH y NH3, perdón, NH4Cl. Los vapores que salen son vapores de NH3, pero mira, acá arriba, porque este es un test analítico para identificación de muestras problema, por ejemplo, sirve. Esta bagueta está con una gotita abajo de HCl, ácido clorhídrico. Puede ser ácido clorhídrico concentrado, mucho mejor. El asunto es que están saliendo estos vapores de amoníaco, se encuentran con los vapores de HCl, que también es una sustancia volátil, y reaccionan en el vapor. Y en el vapor vuelven a producir NH4Cl. NH4Cl. Y ese es esta neblina blanca que se ve. Yo voy a poner aquí neblina blanca. Es una buena forma de reconocer si está saliendo amoníaco del medio, porque cuando se junte con el cloruro del HCl, que también es volátil, generan este cloruro de amonio. Una forma fácil, rápida, de poder reconocer, ¿cierto? O poder tener un indicio de que su muestra de problema o la sal que usted está haciendo reaccionar acá abajo contiene al catión amonio, ¿sí? Generar amoníaco y hacerlo reaccionar con HCl. Ahí lo tienen. Esta neblina blanca característica, ¿cierto?, de la formación del cloruro de amonio. ¿Sí? Experimento bien sencillo y bien útil, ¿sí? Porque, como les comentaba, permite reconocer la presencia de amonio, ¿sí? Gracias a su carácter volátil. Mira, acá aparece, claro, esta era la parte que le estaba comentando recién. Dentro de un tubito, este cloruro de amonio se descompone. Ahora, esto es un poco distinto, porque el cloruro de amonio ustedes lo van a someter a calor, ¿sí? Van a poner dentro de un tubo de ensayo una puntita de espátula, ¿cierto?, del cloruro de amonio sólido, y a continuación exponerlo al calor, ¿sí? Calentar moderadamente. Esto era encima del mechero Bunsen, ¿cierto? Sujetando el tubito con una pinza, aplicarle fuego. Resulta que el cloruro de amonio es una sustancia que se descompone fácilmente sus gases constituyentes, ¿sí? Es decir, del cloruro de amonio obtenemos NH3, que en condiciones de ambiente es un gas, y obtenemos también HCl, que también en condiciones ambientales es un gas. Por lo tanto, esta sal se puede descomponer completamente solo por acción del calor, se volatiliza. Al final del experimento, ¿cierto? Si esta sustancia está completamente pura, dentro del tubo aquí no queda nada, porque en todos los gases, ¿cierto? Ahí se va el HCl, se va el NH3 y por supuesto vapores blancos, ¿cierto?, de NH4Cl. Esta sustancia se descompone totalmente, no queda nada aquí. Por lo tanto, también sirve como identificación, ¿cierto?, de las sales de amonio, compuestos volátiles. Y esto que aparece aquí, esta figurita, es una representación de la estructura del cristal de cloruro de amonio, ¿sí? Si se fijan aquí, el amonio viene
ya completo, ¿sí? Con sus enlaces covalentes, y el resto de las interacciones son interacciones electrostáticas, ¿cierto? De carácter iónico. Esto que les comenté recién del amoníaco, del amonio, corresponde al estado de oxidación -3 para el nitrógeno, el estado de oxidación -3, esto también. Ahora vamos a hablar de nitritos y nitratos. Oye, en el nitrito el estado de oxidación del nitrógeno es +3 y en el nitrato el estado de oxidación del nitrógeno es +5. ¿Cómo lo sé? Porque claro, esta oxidación del oxígeno en todos estos compuestos de -2. ¿Sí? Tengo 2 por -2, -4. Con la negativa, 3. Se puede calcular, o sea, me refiero a que no es necesario memorizarlo, ¿sí? Se pueden calcular. De acá al mismo modo, ¿cierto? Tenemos 6 y 1 5. Este experimento número 3 es un experimento clásico, ¿sí? Un experimento clásico para reconocimiento de nitratos y se denomina la prueba del anillo pardo, ¿sí? ¿En qué consistía? En un tubo de ensayo. Mira, mejor lo voy a mostrar el video y después vamos a hacer, o mientras vemos el video, vamos a hacer comentarios al respecto. Aquí tenemos algo de la química de este experimento. Aquí venían las instrucciones, ¿cierto? De cómo hacer todo esto. Este cuidado que hay que tener con el ácido concentrado, ¿cierto? De dejarlo pasar por las paredes del tubo inclinado, ¿cierto? Y nada, pues aquí tenemos la reacción. Hierro reaccionando con el nitrógeno del ion nitrato. Y esto se forma el óxido de nitrógeno 2, que va a reaccionar con el remanente de hierro 2 presente en la solución para formar este complejo coloreado. Este complejo de aquí es el que es de color pardo. Pardo. Otra cosa curiosa es que en todos los laboratorios de química siempre esto es pardo, pardo. En inglés brown. Pero en realidad si uno lo ve es como café, no es como medio verde, pero pardo. No sé, me llama ese pardo. Ya, pero si usted sabe que esto es pardo, todo el mundo le va a entender. Pardo. ¿Sí? Un complejo coloreado pardo. Este es un experimento más o menos delicado, ¿sí? A veces no funciona. En la práctica, ¿cierto? A los estudiantes del laboratorio hay un porcentaje que no le da este experimento, hay otro porcentaje que sí le da, hay otro porcentaje que le da más o menos, pero hay una cantidad importante de estudiantes que este experimento no les da. ¿Y por qué pasa eso? Porque es un experimento que es relativamente delicado, ¿sí? Hay que adquirir cierta destreza con esto, ensayarlo un par de veces hasta que resulte bien antes de poder aplicarlo en estudio de nuestro problema. Es importante la relación que exista entre el hierro, ¿sí? Y el nitrato, ¿sí? Aquí este es un tubo de ensayo donde uno le va a poner hierro al ojo, ¿sí? Le pone muestra problema también al ojo, ¿sí? No es que uno prepare, ¿cierto? Una disolución muestra problema en una balanza, nada. Esto es un test rápido, que normalmente se hace de esa manera. Entonces, si la relación que existe entre hierro y nitrógeno falla, no se va a generar suficiente complejo, por un lado, ¿sí? Y no va a observar el anillo pardo, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Si se consume todo el hierro, no va a quedar hierro 2 disponible y tampoco se va a formar el anillo pardo, ¿sí? Eso es uno de los detalles. Y otro detalle importante es que fíjate que el monóxido de nitrógeno es un gas que va a estar parcialmente disuelto en agua, ¿sí? Si esta reacción está a una temperatura inadecuada, es decir, está muy caliente, si hay un problema de agitación, ¿sí? Si la interfase no se forma bien, el NO va a volatilizar, va a escapar del medio de reacción y no va a alcanzar a reaccionar con el hierro 2, por lo tanto tampoco se va a observar el anillo pardo. Es por eso que esto es un experimento que a algunas personas en la práctica les cuesta que resulta, pero es bastante útil para la determinación de nitratos. Hay un asunto con esta reacción, que también la dan los nitritos. Los nitritos también dan esta reacción. En presencia, ¿sí? Cuando aquí en vez de nitrato tenemos nitrito, ¿sí? En presencia del hierro 2, los nitritos igual generan el NO y también es posible que den la prueba de anillo pardo. Por lo tanto, si está determinando nitratos y nitritos, da lo mismo. Pero si usted quiere saber exclusivamente si tiene nitratos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eliminar, ¿cierto? El nitrito del medio de reacción. Y ese era el experimento número 4, el experimento siguiente que iban a hacer, ¿sí? Que era eliminar nitrito del medio, ¿sí? Por reacción con urea, ¿sí? Reacción con urea o urea, ¿sí? Esta urea, que es la estructura que aparece acá, ¿sí? Reacciona con el anión nitrito en medio ácido, ¿sí? Y genera esta serie de productos. Aquí, como vemos, el nitrógeno ya está en su estado de oxidación cero, un gas poco soluble,
escapa al medio de reacción como burbujeo y el nitrógeno proveniente del nitrito ya no molesta más y ahora sí se puede hacer la prueba del anillo, ¿cierto? Con hierro sin problema, ¿sí? Una vez que se ha eliminado el nitrito del medio de reacción. Esto también sirve como una prueba de reconocimiento, ¿cierto? Para alguna muestra problema que se le entregue a usted. Si sospecha que es nitrito, ¿sí? Puede hacer una reacción, ¿cierto? Con urea y observar la volatilización y eso es una pista más que a usted le permitiría saber de qué anión se trata. Normalmente, ¿cierto? Para la determinación de nitratos y nitritos existen otros métodos, ¿sí? Otros métodos que conducen, ¿cierto? A resultados cuantitativos. Y aquí hay varios, mira, por ejemplo, análisis de nitrato, nitrito en compuestos biológicos, ¿sí? Se ocupa en diferentes ámbitos. Mira, aquí un método espectrofotométrico para detección simultánea de nitrato y nitrito. Súper bien, igual. Estos son trabajos muy reportados, o sea, perdón, muy citados, ¿cierto? En el área, que son para la determinación de estos nitratos y nitritos en diferentes matrices y a través de diferentes métodos, ¿sí? Y aquí tenemos trabajos, bueno, también bastante citados, que muestran cómo se determina el nitrato y nitrito. Mira, les quiero mostrar esto acá, porque hay otro método que no lo estudiamos en este trabajo práctico, pero sí se lo quiero mencionar. Es decir, no hacemos este experimento, ¿sí? Pero es un método bastante utilizado, que es el método de Gries para determinación de nitratos y nitritos. Súper fácil, súper fácil. Mira, se basa en esta reacción. Se hace reaccionar el nitrito, ¿cierto? Con esta mina, ¿sí? Sulfonada y se genera una sal de diazonio. Esas sales de diazonio reaccionan, ¿cierto? Con aminas, ¿sí? Con aminas, aquí se da esa reacción, y se produce esta acida, ¿sí? Que es un doble enlace nitrógeno-hidrógeno. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esta reacción sucede solamente en la presencia de nitrito, ¿sí? No de nitrato, solamente de nitrito. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace que este compuesto sea coloreado, da un color distinto. Entonces el método de Gries le dice si hay o no hay nitrito en el medio, ¿sí? Esto que aparece aquí, ¿cierto? Una curva de calibración. ¿A usted ya le enseñaron lo que es una curva de calibración o no? Una curva de calibración siempre va a ser, por ejemplo, un gráfico como este que relaciona la concentración con una señal, ¿sí? Mientras más concentración, más grande es la señal, ¿sí? Entonces, claro, con este método uno puede determinar, aparte de la presencia del nitrito, puede determinar en qué cantidad está. ¿Por qué? Por la intensidad del color. Mientras más concentración tenga, la densidad óptica, dice aquí, que tendría que ver, ¿cierto?, con la intensidad del color, va a ser mayor también. Entonces, de esa manera, si usted mide, por ejemplo, una intensidad de color equivalente a 0,6, usted puede decir cuál es la concentración que tiene entonces de nitrito en la disolución. Ahora, por supuesto, esto escapa al contenido del curso, ¿sí? Pero es importante que usted sepa de qué se trata el método de Gries, sepa que existe y que se utiliza como un método también asociado a la química analítica instrumental, ¿sí? Eso, mira, aquí otra cosa importante, bueno, que lo van a ver más también en química orgánica, ¿cierto? La reactividad de las aminas y la formación de estas sales de diazonio. Sí, acá. Ah, mira, otra cosa que les iba a comentar aquí, ¿verdad? Que también tiene más que ver con química orgánica. Cuando, mira, voy a borrar. Ustedes están teniendo ahora química orgánica, ¿no? Ya, bacán. Porque aquí también se utiliza el nitrito como ácido nitroso, junto con ácido sulfúrico para generar el ion nitronio. El ion nitronio. Y el ion nitronio se genera aquí, ¿sí? Por la reacción del anión nitrito en ácido sulfúrico y permite obtener estos compuestos de acá, ¿sí? Que son las sales de diazonio muy ocupadas en química orgánica de síntesis, porque este grupo es un grupo saliente súper bueno. Fíjate que sale como N2 gas. Y no hay nada más estable que el N2 gas, por eso es que la atmósfera está compuesta por 80% de N2 gas. Entonces, claro, cuando ese grupo sale volando, ¿sí? Aquí usted puede insertar el grupo funcional que se le ocurra, prácticamente. Se van a acordar a mí cuando vean quizás la salidación en algún curso de química orgánica. Espero que se acuerden de mí. Mira, vamos a pasar del nitrógeno al fósforo. Estas piedritas que salen aquí son piedritas de apatita. Apatita es la forma natural más abundante en la que se encuentra el fósforo en la Tierra, en el planeta. Y este mineral azulito, bien característico, ¿cierto? Bien bonito también.
y es la fuente principal de extracción de fósforo en el planeta. ¿Sí? El fósforo se utiliza mucho para fertilizantes, sobre todo para fertilizantes, toneladas y toneladas de fertilizantes, y se obtiene, ¿cierto?, de este mineral en la forma de fosfato. ¿Sí? Para el elemento fósforo, también existe su forma elemental. eh, Existen varios alótropos también del fósforo, ¿sí? Que tienen también diferentes propiedades. Algunos son explosivos, otros bastante inertes, ¿sí? Etcétera. Tal como le había señalado anteriormente, existen análogos del compuesto de fósforo para los compuestos de amoníaco, es decir, también existe el amoníaco de fósforo, entre comillas, que se llama fosfamina, ¿sí? También produce 3 enlaces y también tiene un estado de oxidación -3. Sin embargo, para el fósforo nosotros nos vamos a dedicar más al estado de oxidación +3, ¿sí? El fósforo normalmente, va a presentar esta oxidación +5. Es como que el fósforo tuviera tendencia al estado de oxidación +5. Normalmente, por supuesto, siempre hay excepciones. Pero uno podría pensar, ¿cierto?, que el fósforo, lo más natural para el fósforo es el estado de oxidación +5. Siempre va a depender de qué elemento lo acompañe, siempre va a depender de las condiciones externas. Pero si uno le pregunta al fósforo qué quiere ser, normalmente le responda, me gustaría hacer esta oxidación +5. Bueno, cuando hablamos del anión fosfito, ¿sí?, nos encontramos con su estado de oxidación +3. ¿Sí? Bueno, el fosfito entonces, considerando lo que le había mencionado recién, es considerado un agente reductor. Reductor. ¿Por qué? Porque va a tener tendencia a pasar del estado +3 al estado +5 entregando electrones. O sea, va a hacer que otra sustancia se reduzca. Y para evidenciar esto, en el laboratorio, mira los experimentos que les tocaba hacer. Mira, si esta química es muy bonita y a ustedes les habría gustado esto. Iban a ocupar el anión fosfito para reducir mercurio, o sea, para producir mercurio metálico. ¿Sí? Mercurio metálico dentro de un tubo de ensayo. ¿Sí? No es un experimento que se haga actualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercurio es muy tóxico. Es muy tóxico el mercurio. Entonces, ese tipo de experimentos se trata de evitar. Pero nada, el mercurio metálico se deposita en las paredes de un tubo de ensayo y es una reacción bien vistosa. Y otra reacción que también iban a probar para testear, ¿cierto?, la capacidad reductora del anión fosfito era hacer reaccionar esto con sulfito de sodio, ¿sí?, para la producción de gases de azufre, ¿cierto?, o eventualmente azufre elemental. ¿Sí? Nada, agente reductor. Aquí tenemos su estructura tetraédrica, ¿cierto?, del anión fosfito. En este caso, como un ácido, ¿cierto?, como el diácido, el ácido fosforoso. ¿Sí? Perdón, acá, ácido fosforoso con sus 3 hidrógenos. Y también una representación, ¿cierto?, molecular que nos muestra que el tetraedro que forma el fósforo. Mira, esta sustancia que aparece acá, tricloruro de fósforo, también tiene al fósforo en estado de oxidación +3, por lo tanto esperamos una reactividad similar, ¿cierto?, como agente reductor, y efectivamente se utiliza en síntesis también el tricloruro de fósforo para esos fines. ¿Sí? Y los venden en estas ampollitas pequeñas y también lo venden por litros. ¿Sí? Pero nada, pues esta es una muestra, ¿cierto?, una disolución de tricloruro de fósforo. El fosfito, recuerde, agente reductor. Por otro lado, está el anión fosfato, ¿sí? Quizá más común, ¿cierto?, más visto, ¿sí?, el fosfato. Es la ocurrencia natural del fósforo. Recuerde, en el mineral que era la apatita, venía el fósforo en la forma de fosfato. Es menos reactivo que el estado de oxidación +3, porque, como le decía, esto tiene cierta tendencia al estado de oxidación +5, entonces cuando una vez que ya lo ha alcanzado, es como que se queda ahí, cuesta sacarlo de ahí. ¿Sí? En términos redox, ¿sí? Ahora este anión juega rol fundamental en la química de todo. ¿Sí? El anión fosfato es súper común y, por supuesto, ¿sí?, el anión fosfato está relacionado, ¿cierto?, con el ácido fosfórico. ¿Sí? El ácido fosfórico, una vez que ha perdido sus 3 protones, ¿sí?, una vez que ha perdido los 3 protones, se convierte en el anión fosfato. Por lo tanto, el fosfato es la base conjugada del ácido fosfórico. ¿Sí? Oye, el anión fosfato es una base relativamente fuerte. Vamos a poner aquí anión fosfato, para que usted se acuerde. Es una base relativamente
Fuerte. Relativamente fuerte. Mira, aquí está el anión fosfato y tú ya le volaste los 3 hidrógenos. O sea, le volaste el hidrógeno que iba acá, le volaste el hidrógeno que iba acá, le volaste el hidrógeno que iba acá también. ¿Sí? Una vez que le volaste todos los hidrógenos, el fosfato lo único que quiere, aparte que tiene carga elevada, ¿sí? Lo único que quiere es recuperar esos hidrógenos, ¿sí? Recuperarlo de alguna parte. Entonces, ¿de dónde los va a sacar? De cualquier ácido que esté entre medio. Cualquier ácido que esté cerca le va a quitar los hidrógenos, o al menos uno o dos, ¿sí? Eso ya es un estudio más detallado de las constantes ácidas. Pero si usted pone fosfato en agua, inmediatamente el fosfato obliga a que el agua actúe como un ácido, le vuela los protones y genera pH básico, ¿sí? Por eso es que el anión fosfato es importante recordarlo como una sustancia básica, relativamente fuerte, relativamente fuerte. Eh, Otra cosa relacionada con esto es que en disolución acuosa, el fosfato casi siempre va a estar protonado. Va a estar protonado como HPO4 2- o como H2PO4-, dependiendo de las condiciones del medio, ¿sí? Pero así encontrar el anión fosfato solo, sin protones, tiene que ser a un pH súper alto, ¿sí? Superior a 2, 13, por ahí. ¿Sí? Lo vamos a ver en la figura a continuación, aparecen los pK del ácido, ¿sí? Otra cosa importante del fosfato, como le decía, se utiliza harto en la industria agrícola. Eh, Se vende como fosfato diamónico, que sería más o menos esta composición, ¿cierto? Aquí tenemos el hidrógeno fosfato y tenemos estos amonios que vienen a neutralizar, ¿cierto? Estas dos cargas negativas. Y este es el mineral que se vende para fertilizante, ¿sí? En la industria agrícola. Súper comercializado, por eso quise ponerlo acá para que sepan que el fosfato se puede relacionar directamente a la industria de fertilizantes. Y otra cosa importante es que si usted mira su mano, mira su piel, ¿cierto? Se mira al espejo, ve sus constituyentes orgánicos de su cuerpo, aquí aparece una hebra de ADN, ¿sí? El ADN está presente en todas nuestras células, ¿sí? Está presente en diversos organismos, vegetales y animales. Y para la formación del ADN es fundamental el anión fosfato, ¿sí? Porque el anión fosfato, aquí, ¿sí? Presente acá, presente aquí también y presente acá, permite que estas hebras de ADN puedan crecer. El anión fosfato viene a unir cada una de estas líneas entre sí. Están unidas mediante estos puentes fosfato que aparecen mejor representados acá, ¿cierto? Aquí aparecen las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y entre ellas se unen mediante estos puentes fosfato o ésteres difosfato, ¿sí? O fosfodiéster, como le dicen en el ámbito de la biología. Súper importante. Por eso es que a los organismos vivos, ¿cierto? No les puede faltar el anión fosfato para poder generar, ¿cierto? Eh, Nada, su ADN, poder existir. Respecto de las propiedades de ácido-base, ¿sí? Lo que le comentaba recientemente, el anión fosfato, mira, cuando hablamos del monohidrógeno fosfato, estamos hablando de un pK de 12,35, o sea, estamos hablando de pH cercano a 12, entre 2 y 13. Recién ahí usted podría tener el anión fosfato libre en medio acuoso. Bajo ese pH o entre un pH, digamos, entre 7 y 12, usted va a encontrar el hidrógeno fosfato, un pH cercano, ¿cierto? O alrededor de 2 y 7 va a encontrar el hidrógeno fosfato, y bajo eso, ¿cierto? Va a encontrar el ácido fosfórico completamente protonado. Es decir, el anión fosfato, gracias, ¿cierto?, a su estructura y a la presencia de estos átomos de oxígeno, puede existir de diversas formas, ¿sí? Triprotonado, diprotonado, monoprotonado y desprotonado completamente, ¿sí? Y aquí aparecen también la relación eh, de los pK. Es decir, si ponemos anión fosfato, ¿cierto?, en disolución acuosa, lo más probable es que usted lo encuentre en en estas dos formas, ¿sí? Porque va a tender a protonarse inmediatamente, ¿sí? Eh, Otra cosa importante, el anión fosfato, ¿sí? Más allá de sus propiedades de ácido base, es que también tiene tendencia a formar compuestos insolubles, formación de precipitados. ¿Sí? En el laboratorio usted hace reaccionar una disolución de fosfato. Mira, aquí, ahora me voy a dar cuenta que esto es Na3PO4. ¿Sí? Fosfato de sodio con disolución, ¿sí?, de calcio, de bario, de plata y esta mixtura magnesia que en realidad es una reacción con magnesio. Las reacciones que aparecen aquí son las siguientes, ¿sí? No están balanceadas, por supuesto, ¿sí? Pero uno podría hacer ejercicio de balancearla.
Lo importante de esto es que cuando el fosfato reacciona con calcio, da lugar a un precipitado de colorcito blanco. Cuando reacciona con bario, también va a dar un precipitado blanco. Pero cuando reacciona con plata, ¿sí? También vamos a tirarle ahí un número, vamos a hacer, da un precipitado color amarillo. Y cuando reacciona con la mixtura magnesiana, da un precipitado color blanco cristalino. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que usted vea que el fosfato forma precipitados fácilmente. Es un anión que es grande, es un anión grande, ¿sí? Es de gran tamaño, ¿sí? Aquí, perdón, estos enlaces simples. Sí, es de gran tamaño, puede coordinarse, ¿cierto? O reaccionar con estos cationes metálicos, y como es de gran tamaño, los hace precipitar, ¿sí? Se vuelven insolubles dentro del medio acuoso y precipitan. Además, estos colorcitos también le va a permitir a usted identificar su muestra problema, ¿sí? Recuerde que todos estos laboratorios siempre uno le enseña la química de los elementos y al final entrega un compuesto que no se sabe qué es lo que es, y en base a sus propiedades químicas usted determina, ¿cierto?, qué era. Esa es lo que llamamos muestras problema. Ahora no las podemos hacer, ¿cierto? Ahora este experimento está destinado a eso, a que usted pudiera reconocer también o ayudarse en el reconocimiento por estas reacciones de precipitación, ¿sí? Como les comentaba, la reacción calcio, bario y magnesio, ¿sí?, daban un precipitado de color blanco, entre ellos muy similar. Pero cuando se hacía reaccionar con plata, sí, mira, aquí abajo tengo la fórmula. Cuando se hace reaccionar con plata, esto da un precipitado de color amarillo, ¿sí? Entonces esa también, como les comentaba, es una forma de reconocer la presencia de un fosfato en una muestra problema, con un experimento bastante sencillo. El resto de los elementos del grupo 15 del nitrógeno, tenemos aquí arsénico, con esta figurita, ¿cierto?, que muestra aquí ácido arsenioso, como un veneno, ¿cierto? Arsénico, no sé ustedes, ¿sí? No sé si ustedes, pero yo lo he escuchado toda la vida, incluso desde antes de la vida académica, desde chico, el arsénico como un veneno, ¿sí? Venenoso, una sustancia muy tóxica, ¿sí? Y precisamente se emplea, ¿sí?, para fabricar venenos para control de plaga o para matar ratones, ese tipo de cosas que no le gustan a la gente. El arsénico también lo vamos a estudiar, tiene compuestos volátiles, presenta también diferentes estados de oxidación. El antimonio, esta figurita que aparece acá, es de aquí, es una figurita del antimonio, esta es una figurita del bismuto. Lo puse aquí como ejemplo de los diferentes elementos. Mira, aquí estos elementos que están más abajo en la tabla periódica, fíjate que ya son mucho más grandes, son átomos más grandes, me refiero, ¿sí? Sus electrones de la capa de valencia están más lejos del núcleo, por lo tanto se pueden perder más fácilmente, ¿sí? Por eso tienen tendencia también a estados de oxidación positivos, ¿sí? Estados de oxidación mayores a 0. Y también, a diferencia del nitrógeno y del fósforo, que son notablemente covalentes, no metales, ya cuando hablamos de arsénico, antimonio, tenemos un comportamiento semimetálico, y bismuto ya un comportamiento metálico. Por eso es importante reconocer que en el grupo 15, ¿sí?, en el grupo 15 tenemos un solo elemento metálico, que es el bismuto. Bien. El primer experimento que ustedes van a desarrollar acá era convertir antimonio y arsénico a su estado elemental utilizando diversos agentes reductores clásicos. Mira, en primer lugar, ¿sí?, a preparar en un vasito precipitado una solución de cloruro de antimonio. Está en el estado de oxidación más 3. Y mira, a esa disolución le va a poner dentro un clavito de hierro, un clavo nomás, ¿sí?, que contiene el elemento hierro en su estado fundamental, en su estado metálico. Y esa reacción es la que aparece representada acá, ¿sí? El antimonio 3, proveniente del cloruro de antimonio, recibe electrones que le entrega el hierro, porque mira, si uno fuera a comparar los potenciales redox, se va a dar cuenta que el antimonio frente al hierro le está pidiendo electrones, y el hierro frente al antimonio 3 le está dando electrones. Esos potenciales redox son compatibles para que esta reacción suceda. ¿Qué es lo que se obtiene? El clavito se disuelve, ¿sí?, porque el hierro pasa a la disolución, y el antimonio se reduce a su estado elemental y se empieza a depositar, ¿cierto?, como un sólido en la superficie del clavito, ¿sí? Ahora, fíjate que el hierro, vamos a ocupar también en este experimento estaño y zinc, pero el hierro es el que tiene el poder reductor más débil,
¿sí? De estos tres agentes reductores, el hierro es el que tiene el poder reductor más débil. Pero con eso es suficiente, ¿cierto? Para poder reducir el antimonio. O sea, al antimonio es relativamente fácil, ¿cierto? Enchufarle electrones, reducirlo, ¿sí? Bajar su estado de oxidación. Cuando hablamos aquí de los compuestos de arsénico, ¿sí? Aquí tenemos el arsénico con estado de oxidación más 3 y tenemos el arsénico aquí con estado de oxidación más 5. Independiente del estado de oxidación del arsénico, el arsenito y el arseniato, arsenito, AS o 2 menos, y el arseniato, AS o 4, 2 menos, para que los anote, los diferencie, ¿sí? Por su nombre y por su fórmula. Cuando se hacen reaccionar estas especies de arsénico con su estado de oxidación respectivos con estaño, por supuesto también en medio ácido, es posible obtener el arsénico también en su estado elemental. Pero para conseguir esa reacción hay que usar un agente reductor un poquito más fuerte, ¿sí? El par de estaño 2, estaño 4 permite, ¿cierto?, que el arsénico pueda ser efectivamente reducido en este ambiente de reacción, ¿sí? Se necesita un agente reductor un poco más fuerte, debido a que, nada, porque el arsénico está unido a estos átomos de oxígeno que hay que desprender también, además del cambio de estado de oxidación. Cuando hacemos en el experimento 2, ¿sí? En la segunda parte del experimento, hacemos esta misma reducción de arsenito a arseniato, pero ahora utilizando zinc. Y de los tres agentes reductores clásicos que estamos utilizando acá, que son el hierro, el estaño y el zinc es el agente reductor más fuerte de los que está acá. ¿Y eso qué es lo que permite? Permite lo siguiente, mira, permite que el arsénico, ya sea en su estado de oxidación más 3, o sea en su estado de oxidación más 5, pase de largo al estado de oxidación menos 3, al estado de oxidación menos 3, o sea, llenaste todos sus orbitales, tal como era fácil para el nitrógeno hacerlo, para, por ejemplo, formar amoníaco. ¿Sí? En el caso de la arsenamina es más difícil enchufarle los electrones, convertirlo en estado de oxidación menos 3, pero eso se consigue con un agente reductor bastante fuerte, o suficientemente fuerte, que en este caso es el zinc metálico. Esta arsenamina que aparece aquí, lo voy a escribir acá, arsenamina, tiene al arsénico con esta oxidación 3 menos, ¿sí? 3 menos. Eso es un compuesto análogo al amoníaco y eso también hace que este compuesto sea volátil, sea un compuesto volátil. Y como este arsénico está con hartos electrones extra, ¿cierto? Es decir, es un buen agente reductor, ¿sí? Esa propiedad, que sea volátil y que sirva de agente reductor, es una propiedad que se utilizará a continuación en el experimento 2 para el reconocimiento de arsénico en muestras problemas. Mira, aquí abajo aparece el fundamento de esta reacción, ¿sí? Aparece el fundamento de esta reacción. Mira, la arsenamina, en el fondo, se hace reaccionar con nitrato de plata y el arsénico le entrega electrones a la plata, con tal que la plata queda en un estado de oxidación menor, lo que va a dar una coloración negra. Mira, esta es el método de Woodside, el experimento siguiente. Esto es se solía hacer como un experimento demostrativo, realizado por su profesor, porque la arsenamina, arsenamina que aparece acá, es un gas extremadamente tóxico, muy tóxico. Siempre se ha hecho hincapié en que este gas hay que trabajarlo bajo campana siempre, muy alejado. Son precauciones o medidas de seguridad recomendadas más insistentemente que cuando se trabaja, por ejemplo, con ácido sulfúrico concentrado o con sulfuro de hidrógeno, también son sustancias peligrosas, pero la arsenamina se me ocurre que es mucho más brígida. Por supuesto, nunca la he respirado y trataré de no hacerlo. Este método consiste en lo siguiente, mira, este es un diagrama, ¿sí? Que muestra acá una disolución ácida, ¿sí? Una disolución con ácido sulfúrico, una disolución que tiene un agente reductor que es zinc, ¿sí? Y en el cual se pone la disolución que usted cree que trae arsénico, que puede ser arsenito o arseniato, ¿sí? Cuando se encuentra con el zinc, en este medio de reacción se produce la arsenamina, es volátil, pasa a través de este algodón con acetato de plomo, para que no se vaya a oxidar la arsenamina, siga su estado de oxidación menos 3 y llegue acá arriba, ¿sí? Volatilizándose, llega hasta acá arriba, donde hay un papel filtro, ¿sí? Aquí dice cristal de nitrato plata, pero nosotros lo que hacíamos era poner un papel filtro humedecido en disolución de nitrato de plata.
Y nada, pues cuando la arsenamina llega acá arriba, reacciona con el nitrato de plata y da una coloración oscura. Y esa coloración oscura que se observa acá es efectivo, ¿cierto? Para reconocimiento de arsénico en muestras. Esta reacción, por supuesto, no la da otros elementos del grupo y sirve, ¿cierto?, para reconocimiento de arsénico. Ahora, también es una experiencia demostrativa, ¿sí? Porque tampoco a usted le vamos a entregar muchos problemas de arsénico, ¿sí? Porque también hay una implicancia de seguridad ahí también que hay que tener cuidado. Eh, esta especie de arsénico, ¿sí?, es bien, bueno, digamos que no es de conocimiento general, pero para las personas que trabajan en este ámbito es súper importante tenerlas en cuenta y saber cómo detectarlas, ¿sí? Este método de Woodside que le acabo de mostrar aparece bien detallado, bien explicado por un profesor que sube un video, un profesor de la India, habla en inglés y explica súper bien cómo son las estructuras de los compuestos que se forman. Mira, aquí aparece la producción del arsenito, perdón, de la arsenamina, gracias al zinc, etcétera. ¿Sí? Y después más abajo también muestra cómo es la reacción con el metal. Oye, otra cosa curiosa, aquí este experimento nosotros lo hacemos aquí con nitrato de plata, para reducir la plata. Pero cuando busqué información de esto, había harta gente también que lo hacía con mercurio. Mercurio, claro, quizás el mercurio sea reducir más fácil, ¿cierto?, que la plata, posiblemente. Pero nada, pues, es mucho más tóxico, ¿sí? Así que evitamos trabajar con eso. Otra cosa que les quería mencionar, también buscando información sobre esto, en la facultad se está trabajando en un proyecto que es para medir la absorción de arsénico en arroz, ¿sí? Como el arroz consume mucha agua, ¿sí? En el agua siempre hay arsénico disuelto. Siempre lo que va a variar es la cantidad, ¿sí? Puede que sea tan poquito que es indetectable o que no causa ningún daño, ¿sí? Pero si eso está pasando por semanas y semanas y semanas por una plantita de arroz, esa plantita de arroz va concentrando el arsénico, por lo tanto eso después puede llegar, ¿cierto?, a la comida. Por eso es relevante, ¿cierto?, el estudio arsénico en este tipo de matrices. Ese es un proyecto que se está desarrollando actualmente en la facultad, ¿sí? Un proyecto de postdoctorado, como dice aquí, a cargo de la doctora Amy Ramírez. También, ¿cierto?, hay métodos instrumentales, digamos, métodos más sofisticados para la determinación de arsénico en diferentes muestras. Y una de esas técnicas es la espectrometría de masas, como los compuestos de arsénico 5 y arsénico 6 tienen diferentes masas, estamos hablando de arsenito y arseniato, es posible separarlos en función de esa propiedad, ¿sí? Y nada, pues con la intensidad de la señal se pueden cuantificar y si aparece la señal se puede saber si están o no están presentes. Pero eso ya son métodos instrumentales que escapan también al contenido de este curso, pero para que usted sepa que esto se hace de manera más sofisticada. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio son test simplemente de reconocimiento para que usted aprenda la química básica, la química general de estos fenómenos, pero con espectrofotómetro, ¿cierto?, se puede también detectar la presencia de estas especies y también separarlas, ¿sí? Poder separar o distinguir un arsénico 5 o un arsénico 3 porque también tienen actividad biológica distinta. El antimonio. El antimonio es un elemento que se conoce hace mucho tiempo, de la época de los viejos alquimistas, ¿sí? El antimonio ya era conocido y de hecho habían unos nombres de algunas sales de antimonio que eran como, no sé, tipo la sal del diablo o algo así, súper místico, súper oculto y nada, quizás el antimonio también genera cierto interés en los alquimistas debido a su reactividad. En este experimento íbamos a estudiar algunas reacciones del antimonio, como para poder caracterizarlo, poder detectarlo, ¿sí? Y en primer lugar es la precipitación del antimonio en medio básico, ¿sí? Agregando hidróxido de sodio. Se forma entonces el hidróxido de antimonio, precipita, ¿sí? En el tubito de ensayo donde se iba a hacer este experimento, precipita, y al añadir un exceso de hidróxido, se forma un complejo, ¿sí? Se forma este complejo que sí es soluble en agua. Una forma de identificarlo, ¿cierto? Recibe una muestra de problema, la disuelve en agua, sospecha que son elementos del grupo 15, eso en primer lugar, ¿sí? Se le agrega hidróxido de sodio, se forma precipitado, después le agrega más hidróxido de sodio y el precipitado se disuelve. Sospecha, puede que sea antimonio, ¿sí? Porque esto forma un complejo
que es soluble en agua. Cuando se hace esta reacción en amoníaco, que también brinda medio básico, ¿sí? Tal como el hidróxido de sodio también brinda medio básico, también se forma el hidróxido de antimonio, pero cuando se le agrega un exceso de amoníaco, no es posible formar este complejo, ¿sí? O sea, en exceso de amoníaco no es que se vaya a disolver, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con el hidróxido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amoníaco no es una base tan fuerte, ¿sí? No provee la suficiente concentración de iones de hidroxilo como para generar este complejo, ¿sí? Otro experimento que iban a hacer, que era el de la letra B, era a partir de una solución de tricloruro de antimonio, ¿sí? En medio ácido, diluirlo en agua, diluirlo, y de repente de tanto echarle agua, se forma un precipitado, que es este oxicloruro de antimonio. Oxicloruro de antimonio. ¿Sí? Nada, pues aquí el cloruro de antimonio va a hidrolizar con el agua, va a reaccionar con el agua y va a incorporar un átomo de oxígeno a su estructura. Característico de elementos de este grupo, vamos a ver más adelante, con el bismuto pasa algo similar. Y el antimonio también va a producir un precipitado con sulfuro, que es este sulfuro de antimonio, que es una de las fuentes naturales de antimonio, este sulfuro antimonio, muy poco soluble, un mineral muy poco soluble y que también precipita en el medio de reacción. Esta reacción de aquí era más bien para que usted lograra identificar, ver cómo reacciona el antimonio en estos pequeños test, también, ¿cierto? Para identificar una muestra problema. Para el antimonio también existen métodos instrumentales para su detección y cuantificación, y también para su cuantificación dependiendo del estado de oxidación en el que se encuentren. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos métodos relacionados con, mira, esta técnica, ¿sí? Una técnica instrumental. En algún momento quizás ustedes se vayan a encontrar con esto, pero son equipos sofisticados que tienen que ver con cromatografía líquida, que sirve para separar los componentes. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene una mezcla de antimonio 3 y una mezcla de antimonio 5. Con la cromatografía líquida usted esto los puede separar. ¿Sí? Vienen todos juntos en una mezcla, con la cromatografía se pueden separar. El ICP es una técnica que es de volatilización. ¿Sí? Esto se convierte en un plasma inducido por corriente, ¿sí? Y estos átomos de aquí se volatilizan dentro de todo esto, dentro de un equipo parecido a un espectrofotómetro, ¿sí? Y a continuación, cuando están volatilizados, se hacen volar. Se utiliza la técnica de espectroscopía de masa. Es como, no lo voy a explicar acá, ¿sí? No lo voy a explicar acá en detalle, pero la espectroscopía de masa es como agarrar una piedra y tratar de tirarla lo más lejos posible. Si la piedra es pesada, la piedra cae cerca. Si la piedra es liviana, cae lejos. Según la distancia a la que caen, uno puede saber qué masa tienen y uno puede saber entonces qué sustancia a la que está trabajando. En el caso de querer detectar antimonio 3 y antimonio 5 simultáneamente, el proceso de separación es fundamental. Y nada, pues después cada uno de estos genera señales características, ¿cierto? Que después se pueden atribuir a cada una de las especies, para que sepan también que hay métodos sofisticados de determinación de antimonio y que no solamente se hacen en tubitos de ensayo, ¿cierto? Haciendo reacciones de precipitación. ¿Sí? Y nada, este es un trabajo donde encuentran antimonio en botellas PET, que las botellas PET son las que de plástico, ¿cierto? Que se ocupan para las bebidas, etcétera. Pero estos compadres analizaban botellas PET donde vienen licores, ¿sí? Estos spirits son destilados. Mira, esta otra técnica, como les decía aquí, el antimonio se puede separar, ¿cierto? De otros componentes mediante esta cromatografía líquida. Y esta otra técnica que pareciera ser similar, ¿cierto? También tiene unas siglas, pero dice HG, HG, esto es de generación de hidruro. Tal como el método de Kutzeit para el arsénico, se puede generar el hidruro, digamos, el amoníaco o la arsenamina del antimonio, también se puede generar. También se puede generar. Y se llama estibina. Se puede generar estibina utilizando también un agente reductor, que en este caso es el borohidruro de sodio. También utilizado en química orgánica. Esto lo van a ver en química orgánica en algún momento como agente reductor. Se genera la estibina, se pasa también a través de un nebulizador, se calienta en este aparato de plasma inducido por corriente. ¿Y qué es lo que se hace al final? Espectroscopía de emisión atómica, es decir, test a la llama. Esto es un test a la llama, pero sofisticado, que lo hace una máquina. Ya esta máquina mide en un detector la intensidad del color, la longitud de onda del color y le dice qué elemento es. ¿Sí? De esta forma también se determinan estos elementos como antimonio, ¿cierto?
arsénico también y otros elementos más o menos pesados, se terminan por técnicas como esta, ¿sí? Técnicas instrumentales. Esto es un parecido a un test a la llama, pero es cuantitativo, ¿sí? Digamos, instrumental, un método instrumental. Sobre el bismuto. Sobre el bismuto, algunas reacciones del bismuto, ¿cierto? Es lo que vamos a estudiar. ¿Qué les puedo decir del bismuto? El bismuto tiene mayor carácter metálico que el resto de los elementos del grupo, ¿sí? Tiene su estado de oxidación más 3 como el estado de oxidación más estable. ¿Sí? Recuerda que, por ejemplo, en el fósforo teníamos el más 5 en el fosfato, ¿sí? El fósforo solo, mire, para aclarar eso también, no es que usted algún día se vaya a encontrar con eso, ¿sí? Jamás se va a encontrar con eso. Nunca se va a encontrar con eso. Por lo menos en el planeta Tierra no se va a encontrar nunca con eso, ¿sí? Cuando usted quiera ver fósforo 5, lo que va a encontrar es el fosfato, ¿sí? Es la única manera en que el fósforo 5 está presente en la naturaleza, ¿sí? El bismuto, volviendo al bismuto, ¿cierto? Tiene esta oxidación más 3, como el más estable. Se investiga, ¿cierto?, en una serie de ámbitos, ¿sí? Y uno de los que me llamó la atención era esto, cuando busqué los papers más reportados con trabajo de bismuto, me encontré con que varios de ellos, ¿sí? Trabajos bien citados de hace varios años, ¿sí? Tienen que ver con el uso del bismuto en gastroenterología, ¿sí? Como para combatir ciertas enfermedades, úlceras, etcétera, ¿sí? Algunos de los usos del bismuto. Esta figura que está acá también, quise saber un poco más del bismuto y empecé a buscar en qué revista aparecían publicadas, y aparecen publicadas, ¿cierto?, notablemente en revistas de química, de fisicoquímica también, y aquí están las de gastroenterología, también para formar aleaciones y nuevos compuestos relacionados también con la electrónica y con la óptica. Usos del bismuto. Y esto, algunas reacciones del bismuto, algunas reacciones que íbamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? En primer lugar, ¿cierto? Lo que le decía, que el bismuto se parecía un poco a la reacción esta donde íbamos diluyendo un compuesto de antimonio y al final se formaba el oxicloruro de antimonio. Con el bismuto aquí pasa algo similar. Cuando tenemos este nitrato de bismuto y empezamos a diluirlo en agua, se genera también esta especie de oxibismuto, ¿sí? ¿Sí? Con agua pura, similar a lo que pasa al antimonio. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que estos compuestos son sólidos, o sea, precipitan. ¿Sí? También una reacción característica, ¿cierto? Va a poder tener un indicio de qué contenía una muestra problema que usted se le iba a entregar en el laboratorio. También, ¿sí?, la formación de este hidróxido de bismuto, también un precipitado característico, blanco, ¿sí? No muy distinto de otros precipitados, pero en combinación con las demás reacciones sí da indicio. El asunto es que cuando este hidróxido de bismuto se le agrega exceso de hidróxido, no es que se vaya a disolver, no se forma ningún complejo, a diferencia de lo que sucedía con el antimonio, que si usted le ponía exceso de hidróxido, esto se disolvía formando un complejo. Cuando se hace, en el caso del hidróxido de bismuto, esto no ocurre. También tenemos la formación, ¿cierto?, del sulfuro de bismuto como una reacción de identificación también, que es un sólido que es soluble en ácido concentrado y también soluble, ¿cierto?, en ácido nítrico concentrado caliente, etc. ¿Sí? Este bismuto, ¿sí?, por ejemplo, este compuesto de acá, ¿sí?, nitrato de óxido de bismuto o oxonitrato de bismuto, siempre o este tipo de especies reaccionan, ¿sí?, porque hidrolizan al agua. Entonces, la formación de esos compuestos siempre va a ser función bien del pH o bien de la concentración misma del catión, en este caso del bismuto, ¿sí? Dependiendo de la concentración de bismuto que tenga, en función del pH, usted va a encontrar distintas especies solubles, ¿sí? Por eso, lo que les comentaba también con el fósforo, que el fósforo nunca usted lo va a encontrar como P más 5, ¿sí?, o P5+. Siempre va a estar asociado a átomos de oxígeno en un entorno acuoso, sobre todo. Con el bismuto y con el antimonio pasa lo mismo. En función del pH y la concentración de metal que haya, estos tienden a hidrolizar al agua, ¿sí?, de manera espontánea, ¿sí? Así que eso. Esa es la presentación que les tenía. Пидорас, рушит город мой